buenas tardes. Bueno, este espacio se abre para inaugurar el debate, la reflexión, la construcción de nuevos saberes, de nuevos conceptos, enriquecernos con la mirada de los colegas. Así que en esta oportunidad vamos a presentar a la profesora Lorena Cancino. Ella es profesora del nivel inicial y es profesora de Ciencias de la Educación. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola Mari, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos y todas? Bueno, encantada de estar acá. Contenta, feliz de iniciar y de inaugurar un espacio en donde nos encontremos pensando juntas. Totalmente, sí. Sí, sí. Totalmente. Sí, y en esta oportunidad, y en este espacio, la idea es hacer aportes sobre los saberes, sobre los conceptos que nosotros manejamos y que podemos enriquecer a las colegas y a los colegas de esta comunidad. Eh, Contanos vos desde tu historia, desde tu trayectoria como docente, en los espacios en los que has transitado, ¿qué nos podés aportar en relación a las infancias, a las adolescencias, a los espacios tuyos, que yo algo sé, pero contanos un poquito vos. Bueno, primero que nada, como mi definición más cercana a mi trayectoria es en formación docente. La mayor parte de mi vida, aunque me vea muy joven, la he hecho en el nivel superior, en el terciario, en la formación. Y el lugar que me tocó ocupar durante mucho tiempo y en muchas de las asignaturas que desarrollé es el acompañamiento a futuros docentes, ¿no? La parte de la práctica y la residencia. Eso lo desarrollé, empecé con una práctica en nivel inicial, ¿no? Bueno, me acuerdo que en ese año eran solamente 3 estudiantes las que habían iniciado su periodo de residencia y tocaba transitar el cambio curricular, que fue hace unos 13 años más o menos. Y eso era bastante importante y trascendente para mí porque marcaba como el lugar hacia dónde focalizar la mirada de una preocupación que tenía yo desde que era maestra jardinera, que era un poco mirar dónde estaba el problema, por qué costaba tanto hacer algunas articulaciones entre el aprender y el enseñar, ¿no? Y ahí es donde yo pensaba que en el lugar de la formación docente y en el lugar de esa práctica podía llegar a visualizar algunas de esas cuestiones. Entonces, mi relación con la infancia viene dada por ese lugar que me proveía acompañar a esas estudiantes que se formaban para ser maestras jardineras en ese momento. Bueno, y después, bueno, la historia es muy larga y tiene un montón de cosas en el medio, pero lo cierto es que transitar el espacio de la formación docente desde el lugar de las residencias me empezó a aportar algunos elementos respecto de cómo eran esos niños y esas niñas y algunas de las cuestiones que se iban dando del orden de lo práctico, que por ahí es una preocupación constante cuando te dedicas a la docencia, ¿no? Y más aún en el lugar de la maestra jardinera. Entonces, bueno, por ahí viene la cosa, o por lo menos lo que yo vengo transitando. Qué interesante esto que dijiste al principio, las dificultades de articular el enseñar con el aprender. En el jardín, con las maestras jardineras, con las futuras docentes que están en formación, hay un punto ahí, un entre, ¿no? Entre la maestra y entre el niño o niña. Hay como una cuestión que tiene que ver con ese vínculo del aprendizaje que se debe articular con la propuesta de enseñanza. En estas dos cosas, ahí pues, señalaste algo como muy interesante que te marcó también en tu carrera, en tus elecciones, en tus decisiones. ¿Es así?
Sí, 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 hay una preocupación, creo yo que es mayor cuando te empezás a formar para hacer docencia, ¿no? Para hacer la docencia. Porque yo creo que hay una tendencia a mirar el desarrollo del orden de lo práctico, ¿no? Es como, yo escucho constantemente que las futuras maestras, las chicas en formación, las docentes en formación, me gusta llamarlas también así, tienen una fuerte preocupación por lo que sucede en el campo del hacer. Pero hay una cuestión que está vinculada a los aspectos teóricos que hacen a esa formación. Yo tengo como una fuerte oposición en esta idea que se ha planteado históricamente de pensar una división entre la teoría y la práctica, ¿no? Y ahí me parece que juega como un componente, como un obturador, poder pensar esa relación, ese entre del que vos hablás, porque en realidad uno piensa que son dos partecitas así y que en el medio de donde se mueven mis manos está ese cúmulo de conocimientos que va a ser desarrollado por el niño y se lo va a apropiar y todos vamos a ser felices. Ahí en el medio se dan un montón de complejidades que tienen algo de esa respuesta o algo de esa construcción en el vínculo entre la teoría y la práctica, ¿no? Y que nosotros, habiendo andado un poquito más con el desarrollo del tiempo, le aprendimos a dar el nombre de praxis, ¿no? De este hacer o bueno, un poco en la línea de lo que dice Freire de la concienciación. Poder hacer, pero con un sentido de conocer eso que voy a hacer. No quiero complejizar tanto la mirada, pero quiero detenerme en que estos dos puntos, ¿no? Ese hacer, esa teoría y esa práctica se construyen en ese hacer. Y que ese hacer, el que construye la docente, la maestra, el maestro, es un punto de vista propio y que se construye a partir de poder reconocer que esas dos partes son partes justamente, son episodios de ese trayecto, de esa historia que voy a contar acerca de mi formación. Entonces el recorrido se hace muy largo, muy extenso y a veces por caminos desconocidos. Eh, Yo puedo no, seguir divagando, perdón. a mí sí me representa poder pensar en la persona del enseñante y que se torna constantemente inaprendiente, ¿no? Entonces, esa persona que junta la teoría con la práctica, con su propia historia, con su propio estilo, con sus vivencias, sus capacidades, sus potencialidades, sus debilidades, sus fortalezas, todo esto hace que sea se empieza a mirar su singularidad en relación a su praxis. ¿Entiendo bien? ¿Es por ahí? Sí, vos sabés que, bueno, tocas un tema como otra de las patas de ese trayecto formativo, ¿no? Porque no perdamos de vista que vos al principio dijiste que la lógica de estos encuentros era pensar hacia dónde, de qué manera construíamos esa mirada para acercarnos a las infancias, ¿no? Y entonces entender que el docente, que la maestra, que el maestro, en algún momento fue parte de esa infancia, es poder comprender que es un sujeto con una subjetividad propia, ¿no? Y eso no es solo, no quiero que suene a un juego de palabras, sino que es como la otra pata, otra de las patas que debiéramos como formadores, como formadoras, tener en cuenta para poder pensar esa construcción del enseñante,
¿no? Es el lugar en el que construye, a partir de su propia historia, su propio recorrido formativo. Y a partir de allí, su propia comprensión de esas infancias, más que de las infancias en plural, de ese niño o de esa niña en singular, ¿no? Porque cuando nosotros por ahí, y esto entre paréntesis, cuando tendemos a pluralizar, que está como muy bien visto, ¿no? En nuestras academias está muy bien visto, por ahí un poco obtura la mirada de esta singularidad, ¿no? Que es la que vos decís que aparece. Fíjate vos que yo juego todo el tiempo con pensar a ese sujeto que se forma, al docente, la maestra, el maestro, pero también al lugar, a nuestro punto de llegada o punto de partida que va a ser el niño, ¿no? Entiendo, entiendo, siempre en relación a su desempeño del rol. Sí, tal cual. Hay, bueno, por ahí pensando en qué cosas, yo por ejemplo lo podría mirar esta relación de ese sujeto en formación, de esa maestra, de ese maestro, en cómo construye ese lugar de enseñante. Por ahí tiene que tener en cuenta desde sus inicios como muchas variables que para el momento en que empieza a enseñar son totalmente desconocidas y que no se refieren, por ejemplo, vos no podés como maestra apelar a que tenés un hijo chico, por ejemplo. Entonces, mi nene hace esto de esta manera, sí, puede llegar a servirte de referencia, o tengo un hermanito, un vecinito, una vecinita. Esto hace que por ahí tengas una idea acerca de un sujeto particular, pero de alguna manera no llega a poder generar la comprensión acerca de ese conjunto de sujetos con el que voy a referenciarme en términos de enseñanza, ¿no? Entonces, se agrega otro nivel de complejidad a este juego a este escenario que estamos armando, que es el lugar de ese sujeto que va a ser destinatario de lo que nosotros queremos desarrollar. Entonces vos fíjate que el recorrido que tiene que hacer la maestra, el maestro, es de un nivel tan alto de complejidad que es difícil, y de hecho es saludable, no tener conciencia total de ello, ¿no? Porque vos fíjate, tenés que pensar que vos sos un sujeto que constantemente se está pensando y formando y buscando alternativas para poder formarse, pero por otro lado tenés que pensar que tenés que relacionar teoría y práctica, porque justamente es indispensable para pensar ese lugar de ese sujeto destinatario de tus enseñanzas, y por el otro lado tenés que pensar en que ese sujeto se parece a tu hermanito, pero no es tu hermanito, se parece a tu hijita, pero no es tu hijita. Entonces, pensar en esa población destinataria de esos saberes genera también tal vez un nivel de disrupción, tal vez un nivel de inseguridad, tal vez situaciones que sean difíciles de manejar porque lo que tengo no alcanza, lo que tengo yo, maestra nueva, ingresante, que está ahí pensando en cómo hacer para llegar a enseñar, no tengo el caminito, digamos, totalmente allanado. De hecho, no lo voy a tener nunca, pero sí, cuando vos empezás a construir algunas herramientas, eso empieza a tomar una forma. Y todas tus inseguridades, las cuestiones en las que te guías más por el librito, digamos, o bien lo saldás de una manera aleatoria, como sale, o como mejor me sale, empieza a tomar otro estado cuando puedo tener acceso a otras herramientas. Y yo creo que desde ese lugar el espacio está bueno. A ver si comprendo. ¿Vos te referís a esto de que las propias vivencias que cada estudiante, que cada docente
tiene de su propia historia, ¿no? En esto en relación al ser mamá, es una singularidad de una vivencia personal, hablando de las generalizaciones y de la singularidad, ¿no? Que si bien es muy enriquecedora a la hora del ejercicio del rol en la docencia, en el jardín maternal o en el jardín, ¿no? En el nivel inicial, hay que tomar una distancia de esto propio en relación, que esto en psicología lo trabajamos mucho, es un ejercicio de una distancia que le llamamos óptima, ni tan lejana de no empatizar y no comprender y no poder aplicar todo lo que sabemos en el desempeño de la docencia, ni tan cercano ni tan lejano, ¿no? Ni tan lejano de no registrar, ni tan cercano de confundir, ¿no? De confundir ese vínculo pedagógico con un vínculo más de otro tipo de afectividad. Va por ese lado. Mantener Sí, una distancia óptima entre el rol, ¿sí? La propia subjetividad, para poder hacer este ejercicio de la docencia. Y por eso es tan importante la adquisición de herramientas teóricas, herramientas prácticas y lo propio que uno trae, ¿no? Esa construcción en esto de la distancia óptima, de la distancia adecuada, para sostener una cierta objetividad y lograr la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? sí, que es un tema como que tiene dos aristas esto que en lo que vos puntualizás, que por un lado, bueno, nos sitúa específicamente en una de las problemáticas de nuestro nivel, del nivel inicial, más que nada en el maternal, pero por dos razones. Una, por la mirada de lo público acerca del nivel, ¿no? De esto que con muy poquito el nene juega, viene a jugar, pasa un ratito, me lo cuidan y puedo hacer mis otras actividades sin problema, ¿no? Esta idea de que el jardín, y más ahora en la mirada del jardín maternal, aparece esta idea del cuidado, por el mero cuidado y no tan ligado a la idea de enseñanza. Lo que antes fue toda una conquista, toda una lucha para sostener el jardín de infantes, por lo menos en las salitas de 5 años y 4, ahora se traslada como problema a las salas de bebés y más pequeñas, al maternal. Pero por otro lado, aparece como el impacto que tiene esta idea de no tener esa distancia o ese despegue, digamos, entre mis emociones respecto de la infancia, o esta idea que aparece siempre que preguntamos por qué elegí ser maestra jardinera y la elección responde a porque me gustan los nenes, podría pensarse como un problema propio de la formación, ¿no? Pensar que a veces, y te vuelvo al planteo inicial de la práctica en sí, que a veces solamente con estar ahí, en la situación en sí, resuelvo mi idea de formar o de ser docente o de practicar la enseñanza. Entonces, volvemos otra vez a la balanza esta de la teoría y la práctica, chancae la de la teoría porque la práctica enaltece la vida de los docentes y de las docentes. Y lo digo esto porque en general, bueno, yo tuve muchos años en residencia y lo veo actualmente, por ejemplo, en el lugar en el que trabajo, que la mayor preponderancia formativa la tiene el espacio de la residencia. En el sentido que el peso más fuerte que genera pasar por distintos trayectos en la formación, lo gana, por decirlo de alguna manera, lo gana en prestigio la residencia. ¿Por qué? Porque el peso lo tiene la práctica. Bien. Ah, bien. Y en esa práctica, ¿no se debe pensar que para poder lograr desarrollarla tiene que anclarse en una teoría
de base sólida durante el trayecto anterior para llegar a hacer una residencia, una buena residencia? Y yo creo que sí, totalmente, estoy convencidísima de que es así. Creo que muchos compañeros, muchas compañeras también lo creen así, pero sucede que, no sé, que hay como una, yo creo que es el peso de la historia de la formación. Creo que va por que la historia que tenemos dentro de la lógica de la formación docente con las maestras normales, lo que ganaba, digamos, lo que regulaba una buena formación era una buena imitación o un buen desempeño al estilo de la maestra con la que te tocaba hacer la práctica. Entonces había una fuerte idea de modelización de la docencia que creo que está fuertemente arraigada en la formación y que va a ser difícil desterrarlo. Y entonces sí creo que están de acuerdo, sí que creo que si nos juntamos todos y nos preguntamos, vamos a coincidir, vamos a dialogar, vamos a seguir. Pero en el trabajo interno que tenés que hacer vos como formadora, te empiezan a pasar estas cosas con las que finalmente de alguna manera avalás que ese espacio de residencia es el que corona todo un recorrido teórico que se demuestra en el campo de lo práctico, que se pone en juego ahí. Que sí, también creo que hay una parte de eso que es real, ¿no? Que parte de los saberes que vos vas construyendo a lo largo de la trayectoria se ponen ahí. Pero a veces en nuestras estudiantes aparece esta idea de que eso supera a lo otro. Y por ahí lo que debiéramos hacer es compensar estas lógicas, ¿no? Y entonces, bueno, ahí cómo miramos a nuestros estudiantes con sus prácticas, bueno, va a variar de acuerdo también a nuestras subjetividades, ¿no? Hacemos como un recorrido circular en esto. Has acompañado y que sigues acompañando a docentes noveles o docentes que recién comienzan con su práctica, y ahí vos observás estas cuestiones. ¿Cuál sería tu observación en relación a esta población, a estos Bueno, estudiantes, a sí, docentes? yo creo que hay unos estudios que avalan los inicios de los cursos de docentes noveles, ¿no? Cuando se inició la línea de acompañamiento a docentes noveles en su primera inserción laboral, que fue, creo que en 2008 se dio esta línea desde Nación, se promovió. Porque aparecían unos estudios, tanto de la escuela francesa como acá de algunos intelectuales de la UBA que habían hecho unos estudios, que hablaban justamente del impacto que tenía no la formación inicial, sino el impacto que tenía la trayectoria escolar de los sujetos en el modo posterior de enseñar, ¿no? Era y sigue siendo mucho más fuerte, hay mayor impacto, mayor memoria emocional, podríamos decir, porque no es algo de que el sujeto sea consciente, ¿no? De que la maestra sea consciente que su escuela primaria impactó más que su periodo pasado por el Instituto de Formación Docente. Entonces, aparecía la repetición de muchas prácticas que considerábamos desterradas. Por ejemplo, no sé, algo que se me ocurre en el momento es cuando la maestra hacía 50 años decía, te apoyabas en el pizarrón y te decía, no se apoye en el pizarrón que no se va a caer, ¿no? Y era algo que era un modo de limitar tu corporeidad y poner en situación tu cuerpo de obediencia y bueno, y todo lo demás que sabemos que sucedía ante este simple enunciado.
Entonces, bueno, es complejo el mundo del maestro novel, porque se empiezan a visualizar más que del lugar de posibilidad, parece como la carencia. Entonces, como, bueno, viste, ahora que están de moda todas las perspectivas de lo positivo, de ver la luz, de dejar ir lo que no te gusta, y que todo sea hermoso y maravilloso, se ponía el énfasis solo en aquellas, como en un lugar negativo de esas prácticas, ¿no? Entonces, la tendencia era ver en esos noveles, bueno, y ahí surge la línea de acompañar, que habían algunas situaciones de indecisión que acompañaban la práctica de enseñanza, desde el jardín de infantes hasta la enseñanza en el nivel superior. Y bueno, y hay toda una línea teórica y de investigación muy interesante. Se larga la línea de formador de formadores antes que eso, entonces todo ese material se utiliza para poder explicar qué pasa cuando te recibís de maestra, se supone que tenés un trayecto realizado en el que reflexionaste de acuerdo a nuestro paradigma de los últimos años, ¿no? Reflexionaste sobre tus prácticas, sabes más o menos qué decisiones puedes tomar, tomas microdecisiones, tomas decisiones anteriores a la situación de enseñanza y posteriores mientras estás ahí, bueno, y un montón de cosas más, un millón de cosas que suceden dentro del aula, pero que al final te genera mucha inseguridad, porque no conoces bien al grupo de niños destinatarios de tu propuesta, porque nunca llevaste adelante determinados modos de estrategia, porque no conoces cuáles son tus fortalezas, porque nosotros en la formación docente no les enseñamos eso. Ni siquiera llegamos como a desarrollar ese autoconocimiento que sería tan lindo. Podemos dar una clase, no sé, de budismo o algo en el que se puedan mirar introspectivamente, o qué sé yo, con el estilo de Santo Tomás, no sé, de alguna manera, para que haya ese autoconocimiento y esa potenciación de ese sujeto que enseña, pero desde la singularidad. Entonces, talleres de noveles para compensar la falta de conocimiento que tenemos como sociedad hoy, ¿no? Parece que somos la fotito del perfil de WhatsApp, pasada por filtros. Gracias a Dios que existen los filtros. Un pensamiento que se puede trasladar a casi todas las profesiones, que una vez recién recibidos aparece un campo de acción que es nuevo, que causa mucha inseguridad, que necesitamos apoyos. Desde la psicopedagogía nosotros se promueve unos tres elementos fundamentales: es seguir con la formación, tener análisis personal y tener la supervisión de un colega de mayor jerarquía, es decir, de más experiencia, de más formación, que supervise nuestra tarea. Esos tres elementos son como básicos para poder comenzar a trabajar y en el ejercicio de la profesión. Por eso digo que es trasladable a casi todas las profesiones que tienen que ver menos con... a la docencia, fíjate vos. ¿Cómo? Menos a la docencia, porque pertenece a casi todas las profesiones, pero en la docencia eso no se constituye en una práctica habitual. Es como se desterró a lo de la clase modelo, entonces ahora total independencia. Yo me acuerdo que llegué el primer día al jardín de infantes, a un jardín de infantes con 34 criaturas, hermosas criaturas, empezaron siendo 29, una escuela rural, era un anexo, o sea que no tenía ningún personal jerárquico que conociera del nivel inicial. Solamente contaba con la supervisión, una supervisión zonal, pero que era lejana a la escuela, a la inmediatez de la escuela. Entrabas, hola, bienvenida, esta es tu sala y te podés hacer lo que vos quieras porque vos sos la maestra. Sí, genial, pero
¿quién me da una mano? ¿Quién me dice si lo que estoy haciendo está bueno? Si hay respuestas de los chicos, de las chicas, si hay Creo algo que que mucha conecte. gente se va a identificar con tu historia, ¿no? Y entonces, y ahí no Sí, sabes de qué disfrazarte. Si habré hecho mamarrachadas, te aseguro que están ahí, están ahí. sí, se cometen muchos errores y ahí es cierto esto de la falta de acompañamiento, ¿no? Del mismo sistema. Es Sí, una falta de acompañamiento en todo sentido, porque si la disfrazada supervisora... de autonomía, ¿no? Disfrazada de empoderamiento. ¡Wow! Yo soy la maestra y puedo todo. No, no podés todo. No podés Ah, todo y el sistema lo sabe o no sé, hay una cosa ahí que coadyuva a que no se mejor, no se genere una mejor práctica. En esas cosas ah, de noveles que yo fui estudiando, en las que me fui formando y haciendo unas prácticas y talleres, hablaban de coobservación, de prácticas de coobservación, que es uno de los dispositivos que desarrollado ese proyecto, un proyecto de Francia que había, ¿no? Que era el que traspolaron acá. ah, Trabajaron con sí, esos especialistas. Y claro, justamente entonces, hablaba sí. de trabajar con otro. No, eso nomás, que hablaba de trabajar con otro. ¿No? Esto un poco contribuyendo a lo que vos decías de las prácticas del resto de las disciplinas, ¿no? Del resto de los profesionales. Sí, la profesión de la docencia requiere también ese acompañamiento porque todo trabajo de intersubjetividad lo necesita, lo requiere. Y aprovechando esta cuestión, por ahí podés contarnos porque estamos iniciando un espacio de conformación ADN, ¿no? ¡Ay, qué Contanos un poquito de lindo! eso. Bien la parte de la promoción. Bueno, acá junto con mi compañera María Isabel Marro y la otra profe es Dina Moscoso, que bueno, tenemos nuestras peculiaridades y subjetividades, pero la otra profe es más, ha tenido mayor trayectoria a nivel inicial. Entonces, cada una desde su lugar, digamos, aportamos a un trabajo de colaboración, de acompañamiento, y el eslogan es pensarse para pensarnos juntos y juntas. La idea es por ahí generar un espacio de reflexión permanente y abordando algunos temas, convocando a docentes noveles que se consideran noveles porque tienen su propia definición, a los docentes que ingresan en sus primeros 5 años de desempeño laboral, y la idea es abordar los temas que traigan, tipo un co-observatorio, digamos, sí, un observatorio, o seminario, trayendo una problemática y abordándola conjuntamente. Y bueno, y de ahí llegar a las mejores conclusiones y ofrecer algunas opciones, algunas alternativas para seguir desarrollando una práctica un poquito más esperanzadora sería. Sí, sí, la verdad que el trabajo que se hace de conformación con las colegas que recién se inician y con todo esto que hablamos, es muy necesario porque apoyarse y sentirse acompañados y da mucha seguridad, da herramientas, y quizás en el mismo grupo de profesoras que se inscriban en este curso. Es un curso que da puntaje, es importante Sí. que conozcamos esta parte, que da puntaje, y es anual, ¿no? Tenemos encuentros virtuales y encuentros Asincrónicos, de asíncronos, lectura, de elaboración de trabajo. presenciales, virtuales, claro. Sí, sí, Por sí, ahora sí. virtual, sí, en su momento Todo cuando virtual. podíamos eran presenciales y hacíamos, bueno, más tipo taller. Ahora, bueno, nos demanda esta lógica reorganizar y reacomodar, digamos, la parte metodológica.
Tal cual, tal cual. Ay, bueno, Lore, ha sido un placer charlar con vos. Y me parece que, Igualmente. bueno, sí, contame. No, igualmente te decía. Ah, vamos andando en este espacio y seguramente vamos a abrir a preguntas sobre algunos temas de interés, porque vamos a continuar trabajando y vamos a continuar haciendo propuestas. Por ahora dejamos la de acompañamiento a docentes noveles, es gratuita, es importante decir esto, que también es gratuito, y vamos a ir elaborando distintas propuestas de formación, de coformación, que es lo que sabemos y podemos ofrecer. Sí, bueno, por ahí quedan abiertos temas como el desarrollo infantil, que era como el tema inicial que nos convocaría, pero bueno, será para otra ocasión. Y después la cuestión de lo didáctico me parece que es importante para pensar las infancias también, ¿no? Que hay como muchas perspectivas desde las que poder conversar, ¿no? Pero bueno, dependerá de los intereses también. Tal cual. Y me hablaban de los nuevos diseños curriculares, del nuevo, en realidad Es nuevo de la del provincia. nuevo, que Mm. se está complicando la lectura en algunos sectores, por ejemplo en los centros infantiles, donde no tienen tanto desarrollo de este tipo de lecturas, entonces hace que requiera de algún tipo de acompañamiento, así que veremos qué pasa ahí. También ese es un punto interesante. Muy bien, gracias Lorena, nos estamos viendo. Gracias Bueno, a todos. Mari, ¿Eh? Nos vemos. nos vemos. Adiós. Gracias por el espacio. Adiós.